Hola, estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema: prisma triangular, área lateral, desarrollo en el plano. Hoy vamos a estar viendo la deducción de la fórmula del área lateral y la aplicación de la fórmula. Los propósitos de la clase de hoy: reconocer la utilidad de la determinación del área lateral en objetos del entorno, deducir la fórmula del área lateral del prisma triangular y aplicar la misma en situaciones que lo requieran. Además, conocer la fórmula del área lateral del prisma triangular y sus aplicaciones. Observemos esta imagen. Male está de cumple y Ara le hace un regalo. Recibe un chocolate. Male observa la forma del envase y se da cuenta que sus bases tienen forma de triángulo. Male se pregunta: ¿qué tipo de poliedro forma esta tableta de chocolate? ¿Cuántas caras laterales tiene? Ayudemos a Male a contestar estas preguntas. Deducción de la fórmula del área lateral. Desarrollo plano del prisma triangular. El prisma triangular es un poliedro que consta de dos triángulos iguales, que son las bases, y tres rectángulos como caras laterales. Recordemos los elementos de un prisma triangular. A este punto y a los otros también le llamamos vértice. Esta es la base del prisma triangular. Vemos que es un triángulo. Son iguales, estas dos bases son iguales. Tenemos a la altura del prisma, está en la cara lateral. Deducción de la fórmula. Observemos a la altura del prisma. Tenemos acá hallar el perímetro de la base. Tenemos también a esta línea que le podemos llamar también arista. ¿Cómo vamos a deducir esta fórmula? Al desdoblar nuestro prisma triangular, tenemos algo parecido a esto: dos bases triangulares y tres rectángulos que forman las caras laterales de mi prisma triangular. Para calcular o para deducir la fórmula del área lateral, tendré que hallar el área de cada rectángulo y desde luego sumarlos. Si yo estoy hallando área lateral, no puedes tocar las bases, no puedes introducir los datos de la base, porque entonces estarías hallando área total. Vamos a empezar hallando el área del primer rectángulo. Le voy a llamar lado 1 por la altura. ¿Por qué estoy multiplicando? Porque es un rectángulo y tengo que multiplicar el largo por el ancho. Este largo, que puedo llamarle lado también, voy a multiplicar por esta altura. Entonces quedaría así, pero como son 3 y no sabemos si los lados son iguales, porque puede darse el caso que los lados sean iguales, como si en un triángulo equilátero sus lados van a ser iguales, pero las bases también pueden ser triángulo isósceles o triángulo rectángulo. Entonces tengo que diferenciarlos de alguna manera, por eso estoy poniendo L1 por H más L2 por H más L3 por H. Lo único que podemos saber con seguridad es que la altura es la misma en todos los rectángulos, pero sus lados pueden llegar a ser diferentes. Si yo hago factor
factor común, ¿sí? ¿Te acuerdas de lo que es factor común? De la H. Factor común es cuando vos ves que una letra se repite en cada término. Por ejemplo, la H. Como la H está en las tres partes, saco como factor común a la H y dejo a los tres lados dentro del paréntesis y observemos muy bien lo que está ahí. L1 más L2 más L3. Suma de lados. ¿A qué te recuerda cuando yo te digo suma de lados? Muy bien, a perímetro. Perímetro siempre es la suma de todos sus lados. Como la base es un triángulo, tenemos tres lados acá, entonces la fórmula va a quedar resumida así. Área lateral es lo mismo que multipliques el perímetro de base por la altura. Aplicación de la fórmula. Calculamos el área lateral de la figura dada. Tenemos un prisma triangular. Sus lados, puedes observar, 5 centímetros tiene cada lado. Si en un triángulo sus tres lados son iguales, ¿te acuerdas cómo se llama ese triángulo? Muy bien, se llama triángulo equilátero. Observemos que la altura del prisma es de 10 centímetros. Ahí lo vemos desdoblado para que los observes mejor. 10 centímetros de altura, 5 centímetros cada lado del triángulo. Podemos ver los datos con sus símbolos. L 5 centímetros, H 10 centímetros, que nos pide calcular el área lateral. Recién pudimos ver que el área lateral es multiplicación de perímetro con su altura. Cálculo auxiliar, vamos a hallar primero el perímetro de base porque no conocemos el valor. Lado por 3. ¿Por qué pongo lado por 3? Porque es un triángulo equilátero. Da lo mismo poner 5 más 5 más 5 que poner lado por 3. ¿Cuánto voy a obtener de perímetro? 5 por 3, 15 centímetros. Ahora ya puedo hallar el área lateral. 15 centímetros reemplazo en vez del perímetro de base, en vez de la altura reemplazo 10 centímetros. Obtengo el valor de área lateral, 150 centímetros cuadrados. Tenemos otro ejemplo. Hallamos el área lateral del siguiente prisma triangular. Podemos observar que el lado mide 4 centímetros y la altura mide 6 centímetros. Los lados son de vuelta iguales, entonces podemos decir que estos triángulos son equiláteros. Para hallar su perímetro, basta con multiplicar el lado por 3. Sería 4 centímetros por 3, perímetro de base, 12 centímetros. Llevamos a la fórmula de área lateral porque nos pide calcular o hallar el área lateral. Multiplicamos el perímetro de base 12 centímetros por la altura 6 centímetros y obtenemos el área lateral de 72 centímetros cuadrados. Tenemos un ejemplo más. Calculamos el área lateral del prisma de la figura cuya base es un triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas lo que es un triángulo rectángulo? Acá no tiene nada que ver los lados, porque el triángulo rectángulo es una clasificación de triángulos según sus ángulos. Quiere decir que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Por eso se llama triángulo rectángulo. Viene de eso. Ángulo recto. Ángulo recto quiere decir que mide 90 grados. Vamos a ver sus datos. 9 centímetros como altura, tenemos sus tres lados, 4 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros, que vamos a calcular primeramente siempre el perímetro, porque acordate que la fórmula de área lateral es perímetro de base por altura. ¿Por qué no estoy poniendo la fórmula de lado por 3 como puse en el ejercicio anterior? Porque acá el triángulo es rectángulo y
Vemos que sus tres lados son diferentes. Yo no puedo poner lado por 3. Eso solo se hace cuando el triángulo es equilátero. Acá entonces lo que voy a hacer es aplicar la definición de perímetro. La definición de perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces pongo A más B más C. Y reemplazamos 4 centímetros más 3 centímetros más 5 centímetros. Perímetro de base es igual a 12 centímetros. Podemos ya calcular su área lateral. Perímetro de base 12 centímetros por la altura 9 centímetros. El área lateral de este prisma triangular es de 108 centímetros cuadrados. Evaluemos la clase de hoy. Vamos a resolver este ejercicio. Dice, un prisma triangular regular tiene una altura de 9 centímetros y una arista de base de 3 centímetros. Calcular su área lateral. Podemos observar que sus lados son iguales. Tenemos triángulo equilátero de vuelta de 3 centímetros y su altura de 9 centímetros. Como el área lateral es perímetro de base por altura, lógicamente voy a empezar calculando perímetro. Estamos viendo los datos. Ponemos la fórmula de perímetro, lado por 3. Acá de vuelta puedo poner lado por 3 porque los lados son iguales. Entonces sería 3 por 3, perímetro de base 9 centímetros. Llevando a la fórmula del área lateral, es multiplicar 9 centímetros por 9 centímetros de altura, es decir, el área lateral es de 81 centímetros cuadrados. Tenemos otro ejercicio. Calculamos el área lateral del siguiente prisma, cuya base es un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? La famosa, el techo de la casita. ¿Te acuerdas? Qué famoso el techo de la casita, cuando dibujamos lo hacemos así. ¿Sí? El techo de la casita lo decimos porque estos dos lados son iguales y un tercer lado diferente a ellos, como podemos observar, mide 10 milímetros y la base 6 milímetros. La altura 14 milímetros. Tenemos los datos. Necesitamos hallar perímetro para después calcular el área lateral. Sumo 10 más 10 más 6, o puedo poner 10 más 6 más 10. Acuérdate que perímetro es la suma de sus tres lados. Y obtenemos entonces el valor de 26 milímetros. Llevado esto a la fórmula del área lateral, obtenemos 26 milímetros por 14 milímetros, 364 milímetros cuadrados como área lateral. Tenemos otro ejemplo. Calculamos el área lateral del siguiente prisma, cuya base es un triángulo rectángulo. ¿Qué era un triángulo rectángulo? Es el triángulo que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es el que mide 90 grados. Tenemos los datos: A 6 centímetros, B 8 centímetros, C 10 centímetros y la altura 9 centímetros. Cuando es triángulo rectángulo, suma sus tres lados y ya vas a obtener su perímetro. Es decir, 6 centímetros más 8 centímetros más 10 centímetros, perímetro de base es 24 centímetros. Llevado esto a la fórmula del área lateral, 24 centímetros de perímetro y 9 centímetros de altura, podemos decir que el área lateral de este prisma triangular es de 216 centímetros cuadrados. Llegamos a la conclusión de la clase del día. Recordemos la situación inicial. Male se había preguntado qué tipo de poliedro es el chocolate que le habían regalado. El chocolate tiene forma de prisma triangular. ¿Y cuántas caras laterales tiene un prisma triangular?
El prisma triangular tiene 3 caras laterales en forma de rectángulos. El área lateral de un prisma triangular podemos calcularlo con esta fórmula: perímetro de base por altura. Y el perímetro de base siempre va a ser la suma de todos sus lados. Finalizamos así la clase de hoy: prisma triangular, área lateral. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.